Hola, bienvenidos a una edición más de nuestros programas y nuestras cápsulas de soyavanzar.com y nuestro programa Pensiones al Día. En una serie de microciclos de entrevistas que tendremos para nuestro canal, tenemos hoy un invitado muy especial con quien hablaremos acerca de su vida, su obra, sus expectativas acerca del arte en el presente y en el futuro, y quien nos dará algunos consejos para las personas que se dedican al mundo del arte o están interesados en algún momento en hacerlo, con una serie de experiencias que nos va a compartir y a quien tendremos el gusto de preguntarle algunas cosas que sé que a ustedes les van a interesar y que esperamos sean de su agrado. Acompáñenme en el día de hoy. Como les anuncié, nuestro invitado especial es Alfonso Bonilla, es artista visual, fotógrafo profesional, quien a través de un trabajo muy arduo de varios años ha venido exponiendo en diferentes galerías en Colombia e internacionalmente en países como Estados Unidos, Francia, en diferentes partes de Europa, Centroamérica y Suramérica, su obra que ha venido creciendo, ha venido ganando muchos adeptos. Y lo particular es que es una propuesta diferente y diría yo, desde un punto de vista muy personal, atrevida dentro del mundo del arte, pero que ha generado muchísimo interés y está creciendo de manera exponencial a nivel mundial. Nuestro invitado de hoy, y a quien tenemos el placer de tener hoy en nuestro programa, es Alfonso Bonilla. Alfonso, un placer tenerte en nuestro programa. Jaime Andrés, muchísimas gracias a ti, al equipo de producción y a tu audiencia por esta invitación. Gracias. Aprovecho para agradecer a Casa de Boyacá, Simón Amaya, quien nos prestó muy gentilmente sus instalaciones para poder hacer este programa. Alfonso, acabamos de ver parte de tu trabajo y lo están viendo nuestros televidentes y seguidores en nuestros canales y redes sociales, pero la pregunta de entrada es, ¿qué técnica es la que tú utilizas para el arte que tú desarrollas? Bueno, más que hablar de una técnica, porque en el arte hablar de técnica es la forma en que presentamos, podríamos estar hablando más bien de un proceso, de dónde nace este lenguaje. El lenguaje de Alfonso Bonilla es un lenguaje visual, es un lenguaje que nace fotográfico, es de la fotografía. Alfonso Bonilla no inventa la fotografía, y es un proceso de multiexposición. Entonces, hablar de multiexposición, estamos hablando de muchas fotografías, y estas fotografías son reinterpretadas para un proceso de composición o reagrupadas, si se quiere ver, y el resultado final es un proceso pictórico, el que tú ves, cargado de mucha cinética, bastante movimiento, es muy rico en cromática. Entonces, a través de ese nuevo lenguaje, Alfonso Bonilla trata de comunicar diferentes proyectos y diferentes escenarios en la vida personal y la vida internacional en general. ¿Qué inspira a Alfonso Bonilla para hacer una propuesta de estas, diría yo, a nivel mundial y llevar una expresión diferente a lo que convencionalmente nosotros conocemos, donde son artistas plásticos, escultores, pintores, y tú decides presentar algo diferente? ¿Cómo lo ha tomado, cómo lo ha recibido el mundo del arte y en general el público? Bueno, en general el proceso de comunicación del artista compromete varios escenarios, pero realmente más allá de poder transmitir cualquier tema personal, realmente estamos abocados a contar una historia, y es la historia que nosotros vivimos. O sea, cada artista tiene la responsabilidad en su momento de contar la historia que le tocó vivir. Entonces, obviamente, estamos presentando un reflejo de nuestra sociedad. Eso es un aporte realmente cultural. ¿Por qué? Porque estamos recopilando experiencias a través de nuestro proceso de comunicación, en este caso la fotografía. Cuando yo estaba revisando tu currículum, descubro que tú tienes una formación inicial, digamos, académica, enfocada a una ciencia
que en este caso fue la fotografía, el diseño gráfico, Sí. Y si no estoy mal también el diseño, el desarrollo gráfico, Multimedia. el desarrollo multimedia. Y uno entendería que en principio tú te dedicas es a desarrollar una actividad que entre comillas diríamos es de las convencionales, ¿no? Y en algún momento resulta que Alfonso Bonilla se proyecta más como un artista que como una persona que trabaja en una oficina, que trabaja o desarrolla proyectos o productos para una empresa. ¿En qué momento tú decides dar ese salto de lo que yo llamo convencional a algo tan diferente que es el mundo del arte? Bueno, pues todo tiene una historia. Finalmente, es verdad, o sea, tengo una formación académica que no pudo haber sido en una universidad porque fue tecnológica. O sea, la tecnología llega a Colombia, yo soy pionero en multimedia en este país y obviamente encontrar un proceso de tecnología en mi tiempo era totalmente difícil, solo se podía hacer afuera. Entonces, yo estudié en la Salle College International y obviamente mi título viene de Montreal, estudié aquí en Bogotá, pero no encontraba en ninguna universidad ese proceso que yo estaba buscando. O sea, yo empecé con economía, empecé después administración de empresas, prácticamente una carrera en dos áreas y no la terminé. Entonces, obviamente, me fui abocado a buscar el lenguaje que yo quería y no lo encontraba hasta que finalmente se abrió esa puerta. Realmente la puerta me llevó más allá, porque no solamente haber sido pionero en multimedia, después de haberme graduado participé en varios proyectos y eso fue lo que me lleva fuera del país a tener una experiencia vocacional realmente como profesor. Entonces enseñé diseño gráfico, programación multimedia y estuve pues obviamente haciendo esta experiencia 9 años en Asia. Entonces, en el momento de empezar ese proceso de enseñanza, tuve tiempo para poder experimentar y empezar a generar este lenguaje. Y me di cuenta que la línea que separa ese conocimiento técnico y el arte es muy delgada, porque el diseño gráfico realmente, como lo ves, es un lenguaje internacional, ¿sí? Y obviamente el arte también es otro lenguaje internacional. Realmente los elementos que se utilizan en el arte también son elementos que son repetitivos en el diseño gráfico. Entonces, al darme cuenta que tenía esa posibilidad de cruzar la línea, la cruzo. Entonces, yo vengo siendo una vocación tardía. Ahí hay unas ventajas y también posiblemente unas desventajas, porque pues estás empezando una carrera tarde. Entonces tú dices, ¿será que voy a llegar a tiempo? Esa es la gran incógnita que seguimos trabajando. ¿Cómo es para el artista o cómo lo percibes tú el tema de tomar eso como una opción para ganarse la vida y no hacer una labor convencional? Y lo hablábamos antes fuera de cámaras, usted se va a dedicar a ser artista, usted va a ser un pintor, usted va a ser un escultor, es decir, qué mala decisión tomó en el concepto económico, ¿no? Pero desde tu experiencia, ¿cómo has manejado ese tema de poder vivir del arte o sobrevivir con el arte, sobre todo en un mundo, sobre todo en estos países subdesarrollados donde es muy poco apreciado y valorado, ¿no? ¿Cómo ha sido ese poder mantenerse y surgir para ti en esta sociedad, me refiero consumista, para Alfonso Bonilla, esa persona trabajadora? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo ha sido? Bueno, hay una diferencia marcada en el proceso mío, porque yo soy una vocación tardía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando encontré el arte como una vocación, realmente yo ya había avanzado en el tema laboral. Ya tenía experiencia trabajando con el Estado, ya había trabajado afuera 9 años también como profesor en una de las mejores universidades del sudeste asiático. Entonces, digamos que ya tenía una perspectiva totalmente diferente hacia mi futuro. ¿Por qué? Porque ya había empezado a entrar dentro de ese sistema, a hacer un ahorro para mis años venideros. De retiro. De retiro, exactamente. Pero realmente hay algo que sí preocupa y no es el tema del arte ni la actividad como artista, sino es la neurolingüística. Y la neurolingüística es algo que nos tiene bastante afectados. El hecho de solo pensar que el artista va a morir de hambre o que escogió una
una profesión de miseria, ya está marcando realmente. Ya y está eso estigmatizado. Es total, ya está estigmatizado. Desde el Y así principio. podemos empezar a mirar otro tipo Claro. de neurolingüística, donde uno dice miti miti, o estamos fregados pero contentos, y así nos vamos llenando prácticamente y nos vamos programando. Entonces, esto es relativo. ¿Por qué? Porque si fuese así, no estaríamos viendo artistas de renombre que han sido exitosos en vida. Y ellos son el mensaje de sí se puede. Entonces, realmente uno no puede pensar en negativo. Hoy en día, Alfonso Bonilla está viviendo los efectos colaterales de soñar en positivo. ¿Cómo es eso? Claro, realmente si yo puedo eliminar de mi mente esos pensamientos negativos, lo único que me va a rodear son cosas positivas. Finalmente, yo nunca he pensado en que estoy en el camino equivocado. ¿Por qué? Porque no estoy buscando riqueza. Estoy buscando una estabilidad económica, pero no estoy buscando la vanidad del dinero, porque allí no voy a encontrar la felicidad de las personas. Alguien me puede decir, no, es mejor tener dinero que no tenerlo. Alguien lo dijo. Aquí en Colombia. Frecuentemente no lo venden. Correcto, pero no es así. Finalmente no podemos idealizar la felicidad de otras personas en el dinero. Obviamente sí, hay que buscar una estabilidad, hay que tener unos ingresos, hay que tener una disciplina, hay que tener un enfoque diferente. Realmente hoy el artista no es el artista bohemio, estamos en un ambiente donde el artista hoy es un artista empresario, estamos viendo que el artista hoy en día es integral. La integralidad no solo va en el arte, sino también en otras carreras. Entonces ya el profesional no estudia una, sino dos carreras para complementarse. Pero además de esas dos carreras también tiene que tener otro tipo de conocimientos. Vivimos en un mundo de conocimiento libre. Entonces esto hace que la perspectiva ya y los objetivos cambien. Entonces ya un artista tiene unas metas, si es un artista empresario tiene unos objetivos y obviamente empieza a manejar un proceso, como lo he empezado a manejar, donde empieza a dar sus frutos. Obviamente esto no es tronar los dedos No es de un día para y otro. se hizo, simplemente hay un proceso como en todo, pero sí se puede, finalmente. Para estos artistas que de nacimiento, de vocación, digamos, tú hablaste de que encontraste este horizonte, lo refieres tú tardíamente, para quienes están en las escuelas, universidades, formándose como futuros artistas en este extenso mundo del arte, ¿hay alguna sugerencia entonces para que cambien ese chip, esa mentalidad y para que asimismo a todas las personas a quienes ellos se dirigen, para que sí piensen en un futuro, para que piensen en que como cualquier persona, digamos, del sistema convencional, lo llamo yo, puedan pensionarse, asegurar un futuro? Hay que cambiar y hay que trabajar en esa mentalidad de las personas, sobre todo las futuras generaciones, para que siendo artistas reconocidos o no reconocidos, ricos o pobres, finalmente lleguen a una vejez que les permita asegurarse por lo menos un sustento básico. Bueno, yo creo que uno hoy en día tiene que pensar todo muy bien. Hay que planear, hay que realmente darse uno cuenta qué es lo que está buscando, ¿sí? Es muy importante. Yo entiendo la academia, entiendo el sistema también que hoy en día vivimos, entiendo el proceso de deserción de muchos estudiantes hoy en día. Hay que empezar a buscar un poco más el propósito. Realmente, en el caso de los artistas, hoy uno podría decir, ¿ser empírico es válido? Sí. Si tú no estás buscando realmente que ese cartón que estás buscando para poder generar un ingreso a futuro, no te lo exige porque no vas a dictar una cátedra, porque no vas a trabajar en una institución de pronto de gobierno, en fin, donde te piden realmente ese certificado y ese diploma, pues hombre, ese dinero que tú vas a invertir en un proceso educativo, que es válido, pero hoy en día información hay en muchas partes, entonces hay que empezar a reevaluar realmente. Entonces a estas personas, a estos estudiantes, a esta gente joven, uno tiene que entender del pasado para entender también el presente y proyectar el futuro. ¿Qué pasa en el pasado? En el pasado yo recuerdo muchos empresarios exitosos colombianos que realmente no tuvieron una formación profesional, no tuvieron un posgrado
y lograron amasar Y fortuna. aún así y son exitosos. Exacto. Entonces el tema de la educación hoy en día podría estar revaluado en ese sentido. Claro, uno se preocupa mucho porque uno dice, ¿y qué voy a hacer con estos chicos todos los días sin hacer absolutamente nada? Y profesionales, Exacto. con especializaciones. Pero es que en la maestrías. época anterior, ¿qué hacían los padres? Se llevaban a los hijos a trabajar con ellos. ¿Ves? Entonces sí había una formación, había un control. Entonces, hoy en día la tecnología y todo esto se mueve tan rápido que finalmente cada quien se vuelve esclavo nomás del sistema. ¿Sí? Todos están esclavizados en el mismo tema y se están olvidando de lo más importante. Entonces son felices que los hijos estén por allá perdidos en un computador, pero mientras no estén molestando. Están perdidos viendo televisión, entonces están bien mientras estén en la casa y no salen. Ocupados, entre están comillas, ocupados. entre comillas. Correcto. O los entregamos a una institución que los mantiene de un tiempo X a un tiempo Y, pero simplemente porque están allí. Pero realmente después, como profesionales, ¿qué vienen haciendo? Y viene la frustración, ¿no? Correcto. Y además, ¿dónde están las oportunidades? Entonces uno tiene que pensar muy bien que ese patrimonio que usted está dejando para poderlo dedicar a sus hijos para una educación, realmente ese diploma sí lo va a utilizar, sí lo va a necesitar en el sistema. Entonces en el caso del arte uno podría reevaluar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque también tenemos artistas muy famosos y fueron empíricos. Sí, entiendo los que han entrado en ese proceso y lo han estudiado, claro, son artistas plásticos, porque su título es de artista plástico, ¿sí? Pero yo soy un artista visual. Claro, también estudié algo relativo con el tema del arte, pero también conozco artistas que son empíricos y que también son reconocidos y que también viven de su actividad. Entonces, es bueno que la gente hoy en día pueda pensar un poco más, pueda entrar a reevaluar. Es más fácil encontrar un propósito. El mundo está muy revolcado hoy en día y muy revuelto para uno darse a entender que realmente merecemos un propósito, de pronto algo más espiritual. La gente hoy en día inclusive se perdieron los valores, vivimos en una sociedad antivalores. Consumista, ¿sí? Totalmente. Exacto, y por decirlo así, la gente se olvidó de Dios. Y finalmente eso es algo que nosotros debemos empezar a pensar, cómo poder ser mejores personas, cómo podemos llegar a ser mejores ciudadanos, cómo podemos disfrutar de lo que nosotros elegimos estudiar y de lo que elegimos como una actividad que el día de mañana nos dé lo necesario. Realmente ir más allá a veces es vano porque no sabemos, la vida puede cambiar en cualquier momento. Ahora que precisamente estabas hablando de que tuviste una parte de tu vida fuera del país, trabajando, en un video reciente hablé sobre una norma que se ratificó este año para que las personas puedan sumar tiempos estando laborando en diferentes países. No está Singapur, que es donde tú estuviste trabajando, pero esto ha generado que se vaya ampliando y que se vaya dando más cobertura a las personas que así trabajan en diferentes países puedan pensionarse en Colombia. ¿Tú qué piensas de eso? Pues yo recuerdo ese segmento tuyo, porque yo también te sigo. Gracias. Es mucho lo que uno puede aprender allí. Y sí, realmente a mí me alcancé a ilusionar cuando se habló pues, de esa nueva posibilidad, pero sí me entristeció saber que aún Singapur no hace parte de, porque me hubiese encantado que ese proceso, pues, imagino es retroactivo. Sí, sí. Entonces hubiera podido recuperar yo trae esos tiempos. Esas 500 semanas de ahí, entonces hubiera quedado sobrado pues para pensión solamente esperando la edad. Una sugerencia tuya para las personas que nos ven en este programa en simultáneo o en diferentes redes sociales, para que no se olviden que es importante asegurar el futuro no con el día a día, sino con la programación de lo que es un ahorro, de lo que es muy seguramente sí voy a llegar a viejo, porque a veces decimos yo no voy a llegar a una edad pensional, yo no voy a llegar a ser un adulto mayor, y a la vuelta de la esquina ya tenemos 45, 50, 55 años, no hicimos mayor cosa aparte que vivir el día a día. Y esto suena ya retórico, ¿no? Pero realmente una sugerencia desde tu experiencia para decirle a los actuales y a los futuros
profesionales y no profesionales, para que de verdad piensen si es conveniente o no, a partir de tu experiencia, asegurar algo para la pensión del futuro. ¿Qué consejo le puedes dar a esas personas desde tu experiencia? Claro, está en lo que has vivido desde tu profesión y tu actividad. Bueno, la expectativa de vida cada día es más larga. Antes la gente moría mucho más joven. Hoy en día la expectativa de vida fácilmente puede estar sobre los 75, 80 años y aumentando. Sí, según la CEPAL, por ejemplo, en continentes como el nuestro está 88 mujeres, 82 hombres. Imagínate. Entonces ya ha crecido bastante. Eso genera un punto de alerta. ¿Sí? Pero adicionalmente, no solo el hecho de saber que estamos envejeciendo, pero que también tenemos que empezar a cuidar el tema de la salud. Entonces hoy le digo a la gente, hombre, somos lo que comemos y no necesitamos saturar un sistema con más enfermos. Entonces obviamente también empezar en esa cultura de cuidarse. Y en el tema del ahorro, pues obviamente en el arte ha sido un tema bastante complicado. ¿Por qué? Porque el artista como tal no tiene la cultura de pensar más allá, porque es un pensamiento bastante onírico, es un pensamiento de soñador, realmente donde todo lo ve uno pues color de rosa, uno está sumido en su obra, en su proyecto, y el artista prácticamente está construyendo o cree estar construyendo su futuro mediante su obra. Entonces, entre más prolífico sea el artista, pues obviamente piensa que va a tener un proceso mucho más tranquilo con el tiempo, porque pues ya tiene más reconocimiento, etcétera. Pero el tiempo ha venido cambiando, ¿no? Entonces los tiempos cada día son más difíciles, el arte desafortunadamente no es una prioridad como la alimentación, como la vivienda, como el vestuario, ¿sí? Como la salud. Entonces es bueno empezar en un proceso de cultura. En el arte, de pronto en Colombia, en la música, tal vez de pronto pudo haber sido algún tipo de ejemplo. Vimos cómo de pronto la cooperativa de los músicos resultó siendo Saico y Asimpro y los agrupó y tal vez vieron un futuro mucho más estable tal vez, pero en el tema del arte plástico y del tema artístico ha sido mucho más complejo. Tal vez los artistas hoy en día se preocupan un poco más por algún tipo de ley que pueda salir. Creo que hay ahorita una ley, la 293, que apenas pasa segunda etapa, segundo debate en el Congreso, y obviamente por allí podría de pronto haber una posibilidad para que el artista tuviese una de retiro, una vejez digna. Sí. ¿Sí? Y no solamente el artista, ahí están los independientes, están otras actividades que de pronto por su naturaleza económica, pues obviamente sus aportes son mucho más irregulares. Entonces, el consejo, bajo mi experiencia, inclusive yo estuve por fuera. Sí. Entonces, digamos que aquí estamos hablando de un paralelo diferente, porque no todo el mundo es artista con vocación tardía. Hay artistas que han dedicado su vida de nacimiento. Desde nacimiento han estado allí, entonces dedicados a una actividad, pero nunca han tenido esa disciplina de poder generar ese aporte, ese ahorro, porque no tienen esa actividad económica, realmente no lo veían como una actividad económica, una actividad esporádica, es bastante complejo. Pero en el caso mío, por ejemplo, mi consejo es a todas las personas que han salido o han tenido la oportunidad de salir del país por diferentes circunstancias, es poder mirar, ¿no? Hacer esos aportes desde fuera, porque se puede, porque pues tal vez hay un ingreso mayor, es un ingreso diferente de moneda extranjera. Hay algo importante allí porque se ve el manejo de divisas de todas las personas que mueven y sí pueden enviar dinero tal vez a sus familias, pues hacer ese sacrificio extra para poder tener ese ahorro. Hacer un aporte. A mí me pasó. ¿Por qué? Porque yo pensé que cuando yo saldría o salía del país yo nunca iba a regresar. Ajá. ¿Sí? Tenía 9 años, pues 9 años estoy casi en la mitad de poder lograr tal vez un sistema pensional extranjero, ¿sí? Y estar allí. Pero lo que uno no entiende es que la vida puede cambiar. En cualquier momento. En cualquier momento. Y en el caso mío, a mí me tocó regresar otra vez a Colombia por un tema de mi mamá que venía con una enfermedad ya terminal, y obviamente ante eso pues uno tiene que regresar a su país. Replantear todo. Y cuando replanteé todo y regresé al país, oh sorpresa, encontré que me hacía falta y tenía un hueco ahí de 9 años
sin aportar sin la hacer pensión, esos aportes. Entonces, que hoy en día hacen falta de todas claro, maneras. porque pues yo ya digamos que por mi vocación tardía, obviamente yo alcancé a pasar ya las 1000 semanas, pero ¿cuántas semanas son? 1300. 1300. Entonces todavía faltan semanas por cubrir y ahí estamos trabajando ya sobre ese proceso. Entonces el consejo para ellos es, hombre, piense que la vida puede cambiar en cualquier momento, ¿sí? Y para aquellos que apenas van a empezar, realmente es ver no solamente la profesión del artista, claro, yo lo hablo desde el punto personal, Claro. digo, es empezar a ver ya el proceso como una empresa y hay que buscar la integralidad para lograr lo mínimo que sería es poder cubrir estos aportes y no estar dependiendo de una ley a futuro que no sabemos si vaya a salir o no. Que se ha caído varias veces, Exacto, realmente esta exacto. iniciativa no es nueva. Entonces realmente es pensar y proyectarse que todos vamos a llegar a un mundo, sí, claro, se puede envejecer con dignidad, pero también es importante que uno empiece a cuidar el tema salud. ¿Por qué? Porque todos vamos a llegar allá, pero depende de la forma como tú llegues, vas a necesitar menos o más de un sistema. Sí. Entonces tampoco puedes, porque hoy en día la gente puede pensar, no, yo me voy para otro país porque el sistema de salud, por ejemplo, está mejor. Y resulta que estos modelos prácticamente ya están quebrados. Los sistemas de salud en otros países, Canadá, por ejemplo, están casi quebrados y realmente la gente se está dando cuenta que el modelo está totalmente saturado. ¿Por qué? Por la falta de conciencia de las personas pensando que la salud la van a tener para todo y pueden empezar a consumir cualquier cosa. O que la pueden y que comprar. no hay ejercicio y que la pueden comprar. O que pueden comprar la salud. O que el médico les está dando la pastillita secreta para que diga, no, usted puede seguir haciendo esto, pero aquí le tenemos este complemento y resulta que no. Entonces, es bueno planear desde ahora y los que no hayan planeado realmente es empezar a preguntarse de qué manera puedo yo empezar a ver cómo puedo empezar a hacer mis aportes. Me parece que en ese sentido he encontrado bastante utilidad el programa que vienes manejando. Te felicito porque realmente es un programa que llega a muchas personas y que le plantea unas nuevas posibilidades ante lo que ya hayan hecho o a los que no lo hayan hecho, realmente una guía muy importante. Quiero hacerte una pregunta volviendo a lo que tú haces y como artista que eres ya reconocido. A propósito de la muerte del maestro Botero, maestro Fernando Botero, si tú tuvieras hoy la posibilidad de hablar con algún artista vivo o muerto, ¿con cuál de ellos te gustaría hablar y qué le preguntarías? Bueno, realmente el maestro Botero es un referente colombiano a nivel internacional. Pues también tenemos otros artistas vivos, ¿no? Como el maestro Mansur, tenemos el maestro Darío Ortiz. Hay artistas que tienen una trayectoria que me inspira muchísimo y es la forma como ellos han podido manejar. Entonces, si hoy tuviera la oportunidad de hablar con el maestro Botero, por decir algo, siempre he venido muy juicioso tratando de entender su proceso, cómo lo ha manejado. Y en el maestro Botero vemos el proceso de que él todo lo manejó como una empresa. Se ve ese corte empresarial porque finalmente el arte y la subjetividad podrían decir, bueno, de golpe no sea el mejor pintor del mundo, pero su resultado demuestra todo lo contrario. Entonces, ¿qué prima? Si prima el manejo que le dio a todo su proceso o la calidad de su obra, porque podemos ver artistas figurativos, o las dos. Artistas figurativos de pronto con mucha técnica y realmente sobresalientes, ¿sí? Pero de pronto no con el mismo éxito que tuvo el maestro Botero, por ejemplo. Entonces es la forma. En el maestro Darío Ortiz también veo el manejo que él ha venido dándole a su proceso y se nota la disciplina, ese juicio con que realmente trabajan y cómo han venido creciendo, pero este crecimiento es un crecimiento abrupto, ¿no? Este crecimiento que ellos han tenido y el éxito que han podido tener a nivel internacional es producto de un esfuerzo. Entonces, eso lo hace a uno es inspirarlo, motivarlo cada día más. Entonces, claro, si tuviera la oportunidad de sentarme con ellos, preguntaría muchas cosas sobre ese manejo. Y tal vez más que preguntar sobre eso,
solo quisiera conocerlos como personas porque realmente allí es donde realmente uno enriquece más y es el verdadero aporte. Uno va cogiendo lo mejor de la vida de cada uno y lo que más me intriga a veces son los procesos que yo no entiendo. ¿Sí? Aquellos que yo no entiendo de pronto por calidad, entonces digo, pero ¿por qué yo aquí no veo calidad, pero veo detrás de ese proceso un éxito impresionante? Entonces eso es lo que a mí me invita más. Obviamente no estoy hablando de la obra del maestro Botero, es una obra grandiosa, es un lenguaje que es único, es un lenguaje… Gran herencia. Exacto. Y finalmente el maestro Rodrigo Ortiz, el maestro Mansur, que personas y procesos que admiro muchísimo. Bueno, Alfonso, muchas gracias por esta invitación que nos aceptaste. Es un placer haber estado hablando contigo. Podríamos durar horas y horas hablando de muchas cosas, que entre otras cosas también fue fuera de cámaras, pero nos agrada mucho tu aporte, tu punto de vista, no solamente conociendo quién es Alfonso Bonilla, a quien yo sé a manera personal y creo que seguirá teniendo muchísima proyección a nivel nacional e internacional, sino que tuvimos aquí a Alfonso Bonilla, la persona, ¿no? el ser que yo conozco y que quería compartir yo precisamente con todos mis seguidores e interactuar en estas experiencias que tú has tenido y los consejos que le damos a las personas que nos siguen en nuestro canal. Muchísimas gracias, Alfonso. Es un placer, tú sabes que nuestro programa es tu casa. Agradezco a Casa Boyacá Simón Amaya por su gentil invitación a sus instalaciones para poder hacer posible esta producción. Muchas gracias a todos ustedes. Alfonso, un placer de verdad tenerte aquí y esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias. Jaime Andrés, a ti y a tu programa, a tu audiencia, al equipo de producción, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa, a todas las personas que han creído en mi proceso, que todavía siguen creyendo en las narrativas espectrales de Alfonso Bonilla, toda mi gratitud, mi admiración y respeto. A ustedes muchas gracias por seguirnos en nuestro canal. Recuerden que aquí aparece el link para que ustedes se suscriban, para que activen el botón de las notificaciones. Recuerden que también nos encuentran en www.soyavanzar.com. Afíliense a nuestro canal y afíliense para recibir la mejor asesoría legal en www.soyavanzar.com. Porque recuerde que en soyavanzar.com somos los verdaderos expertos en derecho laboral y pensiones.